o algún comentario porque estaban hablando con el licenciado Willy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que podamos solucionar antes de comenzar la clase. Willy, ¿usted les estaba dirigiendo algo? ¿Les estaba diciendo algo? Solamente presentándome y diciéndoles que usted estaba por ingresar. Ok, va. Si quiere, aprovechamos de una vez. Les quiero presentar al licenciado William Haroldo Quiñones, que él es el que me ayuda como auxiliar de la clase. Él tiene a su cargo la comunicación con ustedes y entonces no sé si quisiera hablarle algo, Willy, para aprovechar el tiempo. Sí, muchas gracias. Como no están todos, creo que solo son 99 no, los que estoy viendo. Hay 107. Hagamos caso cuenta que ahí están todos. Quisiera que fueran tan amables de tomar papel y lápiz para poder anotar el correo electrónico donde tienen el enlace por cuestiones de enviar los laboratorios que se van a realizar. Si quiere me lo diga y yo se los voy a dictar en el chat. Muy bien. Sería Ligda Nájera. No, en este caso es Derecho Financiero. Espéreme. Todo junto. Con minúsculas, ¿verdad? Derecho todo Financiero. Junto. Ajá. LN de Lisset. ¿Mayúscula o minúscula? Minúscula. LN. LN de Lisset Nájera @gmail.com. Espéreme usted porque ¿qué más? gmail.com. Le repito, Derecho Financiero de Corrido, ln@gmail.com. Así es. Ahí les llegó a todos. Ahí estamos, compañeros. Ahí estamos. Ese es el correo electrónico para la sección A. Por favor, no se ha ocurrido en el semestre pasado que lamentablemente los compañeros tomaron el correo electrónico de la sección vecina y al confundirse mandaban los trabajos equivocadamente, por lo tanto no se encontraban en la lista de la A. Y el mandarlos al correo de la sección B significaba que ustedes no habían hecho el trabajo. Pero bueno, esta práctica ahorita se va a realizar y queremos que ustedes hagan un ensayo. Tienen que escribir al correo, por favor, e identificarse con su nombre, la sección. Obviamente se sabe que es la A, pero es para identificar que ustedes están en la sección correcta. Ahora nuevamente, el carnet y un número localizador, o sea, su móvil personal. Repito, nombre completo, sección, número de carnet y número localizador. Este es un ensayo donde ustedes van a saludar a la doctora Nájera. Mi nombre es tal, carnet tal, sección tal, número localizador tal. ¿Por qué se pide el número de localizador? Se pide porque cuando hay algún error en algún envío, ustedes pueden ser fácil localizables y decirle, mire, le hicieron falta 2 laboratorios o le vamos a mandar tal material. Entonces, ya nosotros tenemos un enlace prácticamente en la cátedra de catedrático a estudiante, ¿sí? O sea, para no perder la academia directamente en la relación. Entonces, se los dejo ahí el enlace o el correo para que ustedes en la nochecita o cuando estén en su momento libre, escriban, se metan a su correo normal y escriben al correo que ahorita la doctora hizo mención para poder mandar un saludo, ¿verdad? Esa va a ser la práctica o el enlace, el ensayo. Y pues si me lo permite la doctora, al finalizar estoy nuevamente repitiendo. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a verificar si esto todo está bien. Vamos a comenzar a platicar un poquito de lo que es, lo que nos interesa. Y me miran, por favor, y me dicen si miran. Yo ya mandé ahí ¿Alguien levantó la mano? Sandra Más la levantó. Sí, ¿qué manda? Licenciado, buenas tardes, solo con una consulta. Solo quería confirmar, las clases en virtualidad empezarán a las 5:30. Sí, pregunto, perdón. Hoy porque fue el primer
Vamos a ver si podemos ver la presentación. Vamos a ver aquí. ¿Miran la presentación? ¿La miran? Sí, licenciada. Bueno. Sí, licenciada, se observa. Ok, bueno. Entonces hoy vamos a repetir un poquito de lo que nosotros vimos la semana pasada. Y vamos a ver lo que es la hacienda pública en la Edad Media. Si ustedes se recuerdan, yo insistí muchísimo en que la Edad Media, para los historiadores, para los estudiosos de este tema, es un prolongado periodo de la historia. Es un prolongado periodo de la historia. Ese largo periodo de la historia se extiende del siglo V al siglo XV en la Edad Media. Y es el periodo que se extiende desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta la caída de Constantinopla en el año de 1453. Ahí pueden ver ustedes lo prolongado y lo grande que era este periodo de la historia. Voy a dejar ahorita de compartir para darle ingreso porque hay estudiantes que quieren ingresar. Ya estamos. Entonces, les decía... Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver que aparezca. Sí, ok. Bueno, entonces... el problema va a ser que aquí no podemos dejar... Ay, hola. No cierra esto, permítanme. Bueno, ¿lo logran ver ahí? ¿Lo logran ver ahí? Sí, licenciada. Ahí estamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este gran periodo de la historia, que es la Edad Media, ya en la práctica y haciendo cálculos numéricos, abarca aproximadamente 1000 años de la historia. Y aquí la pregunta sería, ¿y esa historia dónde se lleva a cabo? ¿Dónde se desarrolla? Pues esa historia se desarrolla en Europa. Y nosotros, aquí se desarrolla lo que es el feudalismo. ¿Y qué es el feudalismo? En cualquier libro que ustedes consulten, les va a parecer que el feudalismo es un régimen político-social que en nada se parece al Estado moderno. El poder político en su momento queda desintegrado entre los señores feudales. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la hacienda pública en este periodo desaparece. Y ese hecho está bien explicado y consta en una parte del libro del profesor chileno Manuel Matus Benavente. Y se los voy a, lleven la lectura, por favor, y dice: el imperio como derecho superior del Estado ya no existía. Su primitivo y auténtico sentido cayó en el olvido, al extremo que en el año de 1877, por un edicto, los señores feudales consagraron su propia disposición del derecho a dictar normas impositivas. Tenemos que saber que aquí en la hacienda pública, en la Edad Media, el impuesto era establecido por los monarcas y por los señores feudales.
Ellos eran los que determinaban los tributos y los impuestos. Y esto se determinaba de acuerdo a las necesidades del señor feudal, por lo que no existió regulación alguna con respecto a los ingresos y los gastos del Estado y todo lo relativo al mismo, porque esto fue de una forma caprichosa. ¿De quién? De los monarcas y los señores feudales, pero no había ninguna regulación legal que así determinara respecto a los ingresos y los gastos. ¿Dónde dice esto? Esto constaba en el edicto de los señores feudales en el año de 1877. Aquí, en la Edad Media, hay ciertos aspectos que son muy importantes que nosotros tenemos que tener claros. ¿Y cuáles son? Primero, se confundía el patrimonio. El patrimonio que era del príncipe y el patrimonio que era con el principado. O sea, no podía establecerse, digamos así claramente, qué era del príncipe y qué era del Estado. No podía eso. ¿Por qué? Porque había una confusión entre el patrimonio del príncipe con el principado. Luego se dio la explotación patrimonial, que era la fuente de recursos más importantes. ¿Qué quiere decir eso de explotación patrimonial? Pues que las personas pusieron a trabajar lo que tenían, pusieron a trabajar su patrimonio, explotaron su patrimonio. Y eso, lo que sacaban de esa explotación del patrimonio, era la fuente más importante de los recursos. Miren ahora, por ejemplo, la fuente más importante de los recursos que nosotros tenemos es la que proviene de los impuestos. Miren ustedes qué diferente era en este momento cuando lo que se dio fue la explotación patrimonial y eso constituyó la fuente de recursos más importante. Luego se creó un sistema de regalías. Y entonces lo que tenemos que tomar en cuenta era qué eran las regalías en ese momento. Las regalías eran contribuciones que deberían ser pagadas al soberano por concesiones generales o especiales que el rey o el príncipe otorgaban a los señores feudales. Aquí existían las tasas que los súbditos pagaban a los señores feudales por servicios vinculados con la idea de dominio real. La Edad Media tiene una característica. ¿Y cuál es esa característica principal? Esa característica principal que tenía la Edad Media era lo que se conoció como un fenómeno y que recibió el nombre de poliarquía. Poliarquía, en el sentido de que los conflictos permanentes que se daban entre los reyes, los príncipes y los señores feudales concluyó con el advenimiento de un Estado moderno que nació bajo el signo del absolutismo monárquico. Esto quiere decir que en el Estado moderno se rigió bajo el signo del absolutismo monárquico. El que mandó fue la corona, fueron los reyes y fueron los príncipes. Lógicamente, ¿a quién despojaron? A los señores feudales. Entonces, mientras que en la Edad Media la participación era de reyes, de príncipes y de señores feudales, aquí, por los conflictos que se daban entre los reyes, entre los príncipes y los señores feudales, ¿qué fue lo que pasó? Se concluyó con el advenimiento del Estado moderno. ¿Qué pasó en el Estado moderno? Ahí nació bajo el signo de un absolutismo monárquico. Aquí también sucedió que se recibían rentas por sus tierras. Había un sistema de ayudas excepcionales que permitía reclutar mercenarios como un impuesto moderno. En esta etapa, en la Edad Media, se desarrollaron nuevas formas de administración. ¿Y cuáles fueron esas nuevas formas de administración?
En primer lugar, tenemos el sistema de arriendos. En segundo lugar, de las recaudaciones de los impuestos. Teníamos la inalienabilidad del patrimonio público. ¿Qué significaba esto? Que no se puede enajenar, no se puede pasar o entregar a otro el dominio de los bienes o cosas del patrimonio público, que en conclusión podemos decir que son los bienes del Estado. Y si ustedes se dan cuenta, hoy por hoy se sigue manteniendo esa corriente, porque nuestra Constitución dice que los bienes y las leyes tributarias lo repiten, los bienes del Estado no se pueden enajenar, no se pueden entregar a otro el dominio. Entonces esto es algo muy importante porque hoy por hoy se sigue sosteniendo. Voy a dejar de compartir un momentito y les voy a ingresar a los compañeros. Que me imagino, bueno, ya no hay ninguno. Bueno, entonces ya, ahorita ya dejamos porque ya no hay ninguno. Permítanme porque... Puchica, puedo darles... No la miran, ¿verdad? Bien. Sí, licenciada, se observa. Se observa, pero yo no la puedo cambiar, fíjense, que eso es lo que... Las diapositivas están ahí, doctora, lo que no está es su reflejo de cara. Sí, eso... Ah, no, eso lo quité. Es que lo que no puedo es menearlas. Esperen, vamos a ver aquí. Por meterme a... Espérenme. ¿Miran ahí? ¿Miran ahí? Sí, licenciada, sí se observa. Entonces ahora vamos a ver lo que es la hacienda pública en la edad moderna. Lo primero que tenemos que saber es de dónde a dónde va. Y esta etapa va del siglo XV, que fue donde terminó la Edad Media, y llega para algunos historiadores al siglo XIX y para otros al siglo XX. Los que consideran que llegaba al siglo XIX lo miran como terminando ya en la línea del siglo XX. Entonces hay dos posturas sobre esta situación. Para mí, nosotros debemos de considerar que llega a principios del siglo XX. Creo que debemos de darle un poquito más de espacio para poder comprender perfectamente bien. Eso es bien importante. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? El panorama financiero se modificó profundamente. ¿Por qué? Porque fue desapareciendo paulatinamente el sistema feudal. Y lógicamente, cuando desaparece el sistema feudal, aparece la necesidad de consolidar nuevos estados nacionales como una forma eficaz del fortalecimiento mediante la formación del Tesoro Nacional. Y miren cómo es que nosotros tenemos una tesorería nacional dentro de la conformación de la Ley de Finanzas Públicas. Lógicamente, al desaparecer el sistema feudal, al consolidarse nuevos estados nacionales, el Estado moderno necesitó una organización financiera.
Y al necesitar una organización financiera, ejecutó las primeras actividades financieras en la aceptación estricta del término. ¿Por qué razón? Porque el Estado se convierte en autónomo durante toda esta época. Y la primera manifestación fue el Estado policía, el control que tenía sobre sus súbditos. Aquí surge esta hacienda en la época moderna como consecuencia de la decadencia del feudalismo y la aparición del capitalismo en el siglo XVII, dando lugar a lo que económicamente se le llamó mercantilismo. ¿Qué era el mercantilismo? Era un sistema económico que corresponde en primer término al desarrollo del comercio y apuntaba principalmente a la exportación. Luego tenemos Francia, Alemania e Inglaterra. Estos practicaron actividades hacendarias y financieras. Y aquí, ¿para qué practicaron esas actividades hacendarias y financieras? Para darle un mayor desarrollo a la hacienda pública. Francia unió el poder o la facultad real a los privilegios tributarios. Y Alemania, el aporte que realizó fue la llamada cameralística. ¿Y qué es eso? Es la ciencia de la administración, la cual persigue la preparación intelectual de sus gobernantes y convertir a los funcionarios en personas aptas para realizar los propósitos de toda actividad financiera. Qué lindo sería que nosotros aplicáramos la cameralística, en donde nuestros funcionarios verdaderamente estuvieran preparados para la administración. Pero nosotros lo que vemos, lo que tenemos a nuestra vista, son cuestiones completamente diferentes. Luego en Inglaterra, en el siglo XVII, recuerden ustedes que ahí hay consecuencia de 2 revoluciones, se da mucha importancia a las cuestiones financieras y tributarias. Aquí hay que analizar 2 conceptos que son importantísimos, lo que es nación y lo que es Estado. Cuando nosotros vemos nación y Estado, tenemos que ver que esto consiste en que los medios reales de autoridad y administración eran de posesión privada, que lógicamente con el tiempo y dentro de la hacienda pública se transformarán en propiedad pública. Y yo diría, y ahí se arruinó, porque las cosas en la iniciativa privada no funcionan como funcionan en el Estado. O sea, la experiencia no la valora el Estado. Los puestos está ahí, pero por la misma estructura del Estado no valora la experiencia. Y la experiencia para el desempeño de un puesto es completamente importante. Luego pasamos de esta etapa de la historia a la edad contemporánea. Y esto tiene importancia para nosotros porque tiene un escenario que se da en nuestro país y aquí lo vamos a ver. ¿De dónde a dónde va la hacienda pública en la edad contemporánea? Va del siglo XIX o siglo XX a la actualidad. Hay un Estado benefactor en Europa, porque esta etapa se da después de la Segunda Guerra Mundial, en donde lógicamente después de tantos enfrentamientos ya tendría que verse una situación diferente. Y en Guatemala, que es el escenario que nos interesa a nosotros, se da a partir de la Revolución de 1944. El Estado se convierte en un ente con necesidades. Y al tener necesidades, amplía
las mismas, tiene mayores necesidades. Entonces, cuando el Estado tiene mayores necesidades, tiene mayores obligaciones, lo primero que aparece es el déficit fiscal. ¿Y qué es? Que tiene menos dinero que el que necesita para poder satisfacer las necesidades de la población. Y muchas veces tiene que hacer uso del crédito y la deuda pública para poder salir de ese déficit fiscal. Porque tenemos que tener claridad en que el Estado lo que contrae son obligaciones, pero para poder solucionar esas obligaciones no tiene el dinero necesario que le permite esta situación. Y aquí aparece el neoliberalismo. Y el neoliberalismo lo que propugna es la reducción del Estado. Miren, nosotros hace tiempo eliminaron a Flomerca y aquel sentimiento de que se había ido Flomerca, si Flomerca nunca tuvo barcos. Entonces, ¿cuál es el sentimiento? Si nunca funcionó. Estaba dentro de la estructura del Estado, tenía empleados, pero no tenía las funciones que cumplía. Miren, FEGUA. Yo desde que llegué a trabajar a tribunales, creo que fue en el año 98, miraba los vagones ahí parados, destruyéndose, oxidándose, y todavía teníamos sentimiento por FEGUA. Si FEGUA tronó, como quien dicen vulgarmente. Entonces, porque ¿qué es lo que propugna el neoliberalismo? La reducción del Estado. ¿Y por qué piensa en reducir el Estado? Porque piensa pagar menos sueldos. Y al pagar menos sueldos, lógicamente le va a poder permitir satisfacer las necesidades de la población, que es lo que se busca. Entonces, en el neoliberalismo lo que hay es reducción del Estado. Y luego, lógicamente, apareció la globalización. ¿Cómo se divide la hacienda pública? La hacienda pública, cualquier libro que usted tome, cualquier autor que usted consulte, tiene dos divisiones clarísimas: hacienda pública clásica y hacienda pública moderna. Tenemos que saber que la hacienda pública ha evolucionado profundamente en los últimos 30 años. Y esta evolución no afecta solamente a los métodos técnicos, sino a la concepción misma de la hacienda pública. ¿Y cuál es eso? A los fines que se le asigna dentro del Estado. La evolución de la hacienda pública, ¿cuál es? ¿De dónde viene? Es la consecuencia y el reflejo de la evolución del Estado. La ciencia de la hacienda clásica tiene varios enunciados que fueron dados por el barón Louis Leon Say o Gaston Gessé, ese era su nombre. Estaba ligada a un Estado liberal, o como le llamaban los economistas, que eran los discípulos de Adam Smith, el Estado policía. El principio fundamental, ¿cuál era aquí? Limitar al mínimo las actividades del Estado, circunscribiéndolas en lo posible a las tradicionales funciones de policía. Por eso, lógicamente, se le llamaba el Estado policía. Justicia, ejército, diplomacia, reservando todo lo demás a la actividad privada. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que cuando se reducía el Estado, habían menos gastos y había más posibilidad de satisfacer las necesidades de la población. Miren cómo el Estado quiere dar todo y no da nada. Porque ya hace de todo, quiere dar de todo a la población, pero lo que realmente tiene que dar, no lo puede dar porque no le corresponde. En el campo económico, el Estado debía de abstenerse de intervenir y dejar actuar libremente a la iniciativa privada, a la libre concurrencia y a las leyes de mercado. Porque ¿cuál era el objeto de la hacienda pública? El objeto de la hacienda pública era, pues, suministrar al Estado los recursos necesarios para cubrir los gastos ocasionados. Eso era el objeto de la hacienda. Darle el dinero
darle los recursos que le permitan cubrir los gastos ocasionados. La hacienda pública debía ejercer la menor influencia posible sobre las haciendas privadas y la actividad de los particulares, lo cual se conseguía en la medida en que los gastos públicos fueran reducidos y equilibrados con los ingresos. O sea, esto era lo que pensaba la hacienda clásica, pero vinieron los modernos y dijeron, no, aquí no nos interesa eso, no, los gastos no los reduzcamos, tengamos más gastos. Y lo que se dio fue el endeudamiento de los estados. Si Estados Unidos ha tenido problemas en cuanto al endeudamiento, no digamos nosotros que allá les da catarro y a nosotros nos da pulmonía y casi nos morimos. La hacienda pública clásica aseguraba la cobertura de los gastos del Estado y distribuía la carga pública con igualdad entre sus súbditos. Los recursos del Estado consisten en exacciones. ¿Qué es exacciones? Es sacarle al patrimonio de los particulares, y a este fenómeno se le llama carga pública. Y hoy por hoy se sigue sosteniendo esta misma situación. ¿Quiénes pagamos impuestos? Los que permitimos que el Estado tenga recursos. Y lógicamente muchas veces los sacamos de nuestro patrimonio y tenemos una carga pública. Ya les leí yo en el artículo 135 de la Constitución Política, en donde dice que nosotros debemos de contribuir al gasto público. ¿Y cómo contribuimos al gasto público? Pagando impuestos. Porque significa una carga para el Estado, la que se traduce en la creación de tributos que la población tiene que pagar y que le son devueltos por medio de los servicios públicos. Y aquí es donde encontramos, como quien dice, la primera cólera y el primer problema. Pagamos impuestos, hacemos un sacrificio, pero no miramos la satisfacción de las necesidades de la población. Seguimos viendo que matan, o sea, la violencia está terrible. Miramos, vamos a un hospital y no nos atienden. Las escuelas públicas, no sé si cumplen su cometido, si pueden recibir a todos los estudiantes, pero ahí es donde se comienza a generar un problema, porque yo pago impuestos, pero no me satisfacen las necesidades de la población como me las debieran de satisfacer. Entonces aquí la paradoja o la discusión o que los llame la atención debe de ser que en la hacienda clásica es que hay gastos que tiene el Estado. Y no solo en la hacienda clásica, en todo lo que tiene que ver con derecho tributario. El Estado tiene gastos y tiene necesidad de cubrirlos. ¿Y cómo los va a cubrir? Con la aportación de los impuestos de cada uno de nosotros. En esta hacienda clásica se desarrollan con funciones y objetivos muy limitados, como es el caso de percibir ingreso por concepto de impuestos para sus gastos y para el pago de sus empleados. Ya hoy por hoy nuestro presupuesto tiene el 75% del pago de empleados públicos. Ya la inversión en nuestro presupuesto es muy poca. Como quien dice, ya deben de parar de contratar personal, porque esto ya no es posible. O sea, ya lo que se paga del presupuesto es una cantidad completamente tremenda. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aquí la resolvemos ahorita o continuamos con la hacienda pública moderna. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ya se durmieron? ¿Ya están ahí todavía? Ninguna, licenciada. Estamos listos. Vale. Gracias. Ahora vamos a ver la hacienda pública moderna. ¿Qué se produce aquí? Aquí se produce un ensanchamiento de la hacienda pública por el crecimiento del Estado, y con ello se produce transformación de las técnicas financieras clásicas.
Agarran un elástico o un hule y lo estiran. Eso fue lo que pasó con la hacienda pública. Se agrandó. ¿Por qué se agrandó la hacienda pública moderna? Por el crecimiento del Estado. El Estado creció mucho. Ya no solo sus funciones están ahí al Estado policía. Y con ello se produce la transformación de las técnicas financieras clásicas. Se da la transformación de la técnica del impuesto bajo la influencia del intervencionismo, que es sin lugar a dudas la más conocida. ¿Qué sucede en el intervencionismo? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo debemos de entender nosotros? Aquí, el Estado se vio obligado a intervenir para evitar abusos y disminuir la inquietud social por los gastos bélicos y erogaciones de tipo social, como son pensiones por invalidez, socorros a desocupados, aumento a la necesidad de mayores tributos, como por ejemplo la progresividad de la imposición a la renta, gravámenes a las herencias, y tuvieron gran importancia los tributos con gravámenes extrafiscales como derechos aduaneros, proteccionistas, gravámenes al celibato, el estímulo a familias numerosas. Aquí el Estado no asumió un papel directivo de la economía. La intervención fue accidental y no se pudo alterar el régimen económico, sino lo que se alteró fueron sus efectos. Hay un autor que dice que el Estado, como garante protector de los bienes, se responsabiliza de los gastos públicos que tienden a lograr el beneficio social. Ahora, ¿qué ciencias estudian a la hacienda pública? En primer lugar, aparece la sociología. ¿Qué es la sociología? Debemos de entender qué es sociología. La sociología, saben ustedes que es una parte de las ciencias sociales. Y aquí la pregunta que ustedes se hacen, ¿y qué estudia? Estudia el desarrollo, la estructura, la función de la sociedad, así como al hombre en su entorno, para poder definir las políticas que deben aplicarse. O sea, nos tienen que conocer a nosotros en el país, en lo que nos rodea. Ustedes no se puede concebir un hombre de Guatemala como un hombre de Francia. O sea, hay cambios. Cuando digo hombre, digo al ser humano en general. O sea, ¿por qué? Porque el entorno en Francia es diferente y porque en Guatemala el entorno es diferente. Y aquí ustedes se preguntarán, más de alguno dirá, ¿qué relación tiene la sociología con la hacienda pública? Pues bien sencilla. Estudia al hombre en su entorno para poder definir estrategias financieras de los estados. Ahora vámonos a la economía. ¿Qué es la economía? Es una ciencia social. Es una ciencia social que estudia los procesos de producción, de distribución, de comercialización y consumo de bienes y servicios, así como los de la administración adecuada a los bienes. Guillermo Cabanelas, ¿qué dice? Guillermo Cabanelas dice que el estudio de los medios empleados por el hombre para estructurar los recursos de la naturaleza, los progresos culturales, su propio esfuerzo laboral para criar y sostener y proseguir fomentando su bienestar material.
Para él eso es economía. Ahora, ¿qué relación tiene esto con la hacienda pública? Pues lo que determina es el alcance y el impacto de las cargas tributarias. Recuerden ustedes que las cargas tributarias las tenemos nosotros los contribuyentes. Y lógicamente también tenemos que saber qué es la distribución del gasto público. Y aquí nos interesa lo que nosotros estudiamos y la razón de ser por la que estamos en la facultad, que es el derecho. ¿Qué es el derecho? O sea, ¿qué es derecho? Ya lo tienen que saber ustedes, porque lógicamente si ya están en esta posición, que solo un año les hace falta para ser abogados, eso sí lo tienen que entender perfectamente bien. Bueno, ¿qué es derecho? Derecho también es una ciencia social que designa el conjunto de reglas de conducta que ordenan y regulan la convivencia de los hombres en la sociedad, mediante la imposición de acciones y abstenciones por medio de las normas que organizan la convivencia del hombre con los demás. ¿Qué nos dice Cabanelas? Cabanelas también nos da una idea aquí de lo que es derecho, y él dice, el derecho es general, irrenunciable y sin efecto retroactivo por lo común. Imagínense ustedes si conciban ustedes al Estado sin derecho. Si habiendo derecho escrito, habiendo un conjunto de normas que lo regulan, hay gente que quiere hacer lo que se le da la gana, no digamos sin esa regulación. ¿Cuál es la relación que se da entre la hacienda pública y el derecho? Es que determina las normas que regularán la actividad financiera del Estado en todas sus fases. ¿Cuáles son la actividad financiera del Estado? ¿Cómo cobra los impuestos? ¿Cómo los planifica? ¿Cómo planifica el gasto público? ¿Cómo lo gasta y cómo lo fiscaliza? Y también los principios constitucionales que la rigen. ¿Cuál es el principio fundamental? Legalidad, justicia, y todos esos principios son constitucionales porque están en la Constitución. Si se recuerdan, yo le dije a ustedes que si hay un derecho que respeta el contenido de la Constitución, es el derecho financiero y por lógica el derecho tributario. Ahora, la otra ciencia que se relaciona con la hacienda pública es la ciencia política. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros no dejamos de tener un escenario político. Y eso creo que es lo que nos hace daño. Nosotros deberíamos de tener digamos, un escenario político mientras están las elecciones. Pero ganado ese proceso, para mí todos nos deberíamos de poner la playera de Guatemala. Todos pensar en el país y sacarlo adelante. Pero esto no es así. Y ustedes miran todos los días un escenario diferente en el Congreso de la República. ¿Y por qué lo miran? Porque hay intereses y los intereses son diferentes. Entonces, ¿qué es la ciencia política? La ciencia política es una ciencia, valga la redundancia, que es el conocimiento de las cosas y sus causas. ¿Qué es política? Política lo dice Cabanelas y Cabanelas cita una definición de Brugge y dice que es una ciencia que determina las funciones del Estado dentro de la sociedad de que es representante y de la sociedad universal de los estados a que pertenece, así como los medios para la recta consecución de las funciones mismas. Y nos habla de una ciencia política. Es la disciplina cuyo objetivo es el estudio sistemático del gobierno en su sentido más amplio. ¿Y en qué se relaciona la ciencia política con la hacienda pública? En que lógicamente la ciencia política regula las políticas financieras del Estado, mide el impacto en la sociedad mediante un control político de las mismas. Concluimos el primer punto y en el primer punto nosotros tenemos como fuente de consulta a Guillermo Cabanelas
en el diccionario de Derecho Usual, que es Talleres de Industria Gráfica del Libro Buenos Aires, Argentina, 1976, páginas 2, 322 y 384. También utilizamos un libro de Finanzas Públicas Mexicanas de Ernesto Flores Zavala, que editó con Editorial Porrúa, 32ª edición actualizada en México en 1998. Y aquí concluimos el tema número 1. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Los escucho, por favor? Bueno, no sé si dentro de los asistentes está Willy Haroldo Quiñones para que les vuelva a repetir ahora que ya casi estamos todos, porque según me dijeron a mí, les voy a decir cuántos hay alumnos en esta sección. Presente. Sí, va, entonces, porque en esta sección, que es la sección B, ¿verdad? La sección B tenemos... No, la A. No, la sección A. La sección A, licenciada. 195 tenemos en esta sección, entonces con 156 creo que son los que regularmente van a asistir. Sí, Willy, les cedo el micrófono para que usted les pueda explicar cómo vamos a funcionar y que ya se le mandó el chat a los que estaban. Muy bien. Vamos a... El día de hoy, pues la doctora me dio un permiso para ingresar en el inicio de la clase, y las personas que no estaban conectadas, quiero que por favor tomen papel y lápiz para apuntar el correo electrónico de la doctora. Los que ya lo apuntaron van a corroborarlo, ¿verdad? Y si alguien puede escribirlo, de igual forma para que todos se den cuenta que ya lo tienen, ¿verdad? O al menos a los que ya estaban anteriormente presentes. El correo electrónico de la doctora de la sección A es Derecho Financiero LN, L de lana, N de nene, o L de Lisette y N de Nájera, ¿verdad? Derecho Financiero LN, @gmail.com. ¿Sí? Para esto vamos a hacer un ensayo. Y el ensayo va a consistir en que ustedes escriban, escriban al correo de la doctora y poder establecer. Muchas gracias, Vicenta Iscoy. Muchas gracias. Así es. El ensayo que se va a hacer va a servir para poder tomarlos en cuenta de que sí fue el sistema de su correo aceptado. Tienen que escribir su nombre completo, por favor, sección, que se sabe que es la A, pero es necesario que la pongan porque se dio un incidente en el semestre anterior que resultaron teniendo amigos en la otra sección de la B y se compartieron el correo mal, uno de una sección a otra y viceversa, y cuando se tuvo que mandar los laboratorios que van a servir para el segundo parcial, que la doctora va a dar instrucciones cómo hacer eso, o no sé si ya lo dio en forma presencial, que no pude llegar la semana pasada, pues se confundieron. Y lamentablemente eso les valió puntos restantes, o sea, de menos. Nombre completo, número de carnet, la sección que se sabe que la A, como les repito, y el número de celular localizador. ¿Por qué razón? En muchas oportunidades, en semestres anteriores, se ha dado la situación de que hay algunos compañeros que lamentablemente han tenido problemas para que les llegue el material que la doctora va a determinar qué punto se va a estar enviando cada vez. Obviamente, ustedes tienen que estar presentes en clase. Y esto que no signifique de que porque ya tienen el material, ya no se conectan o ya no llegan a la facultad. Pero todo esto se mira en asistencia, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda. El ensayo, nombre completo, número de carnet, la sección A y número de teléfono localizador, o sea, su móvil personal. ¿Alguna duda, compañeros? No, le. ¿Qué no? ¿Cuál es ese no? ¿Qué es lo que no entiende? A ver. Asunto que escribimos es el ensayo que les estoy pidiendo.
Ustedes tienen que escribir al correo que les acabo de dar. ¿Qué es lo que no entiende? A ver, permítame, Willy, ¿quién dijo Sí. que no entendía? ¿Quién dijo por ahí que no entendía? Porque yo entendí que alguien dijo no licenciado. Sí, Vicenta, Beatriz, ¿qué manda? Buenas tardes, licenciada. Yo ya envié el correo porque me demoré en conectarme a su clase, pero lo envié. No puse ensayo como tal. No sé si me equivoco en cuanto a la información dada. No hay problema. La cosa es que envié mis datos, las que pidieron. La cosa es que haya entrado. No hay ningún problema. Ahí Ok, vamos a ver. perfecto. Muchas gracias. Para saber que funciona el correo y que no llegó. Me imagino yo que lo identificó con su nombre y su carnet. Así es, licenciada. Suficiente. Gracias. Aquí dice si habilitaremos algún enlace por WhatsApp, Willy. Sí, para esta modalidad, creo que cuando sea la próxima semana, la doctora va a escoger a una persona que nos va a servir de monitor. Esta persona va a ser el enlace principal, escúchese bien, enlace principal para que sea la comunicación en su servidor y el compañero que nos va a servir de monitor. ¿Por qué razón? La doctora no puede estar atendiendo en horarios laborales, obviamente ella se va a mantener muy ocupada, obviamente reserva su tiempo para la clase presencial o virtual, pero en cuestiones directamente de comunicación, pues su servidor va a ser el enlace con el monitor. Se va a establecer un enlace por WhatsApp para cualquier duda o información que se les quiera mandar por medio del monitor. Bueno, yo de una vez sí les voy a decir a ustedes, miren, yo he recibido hasta mensajes a las 12 de la noche de gente que quiere comunicación. Eso no lo podemos hacer ni por mí, ni por el monitor, ni por el licenciado Willy. O sea, creo que debemos de aprender aquí a mandar los correos en una hora normal. Yo digo 9 de la noche no hay ningún problema, pero ya a 10, 11, 12, 1 de la mañana, no, eso sí me parece un irrespeto. Y lógicamente entonces nos volvemos a ver al día siguiente a las 2 de la tarde, porque miren, por eso les pedimos el número de carnet a ustedes y a mí me ha tocado. Yo llamo a las 8 de la mañana a una persona y su respuesta es, fíjese que yo trabajo y yo no la puedo atender. Bueno, pues de igual manera yo no los puedo atender ustedes cuando me llaman porque yo tengo otro trabajo. Entonces, por favor, hagámoslo en la tarde y no tenemos ningún inconveniente. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, y si no, vamos a comenzar el punto número 2. ¿Tienen alguna pregunta? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Con una consulta, licenciada, ¿irán a pasar ustedes asistencia en esta semana virtual? Mire, ahorita, claro que vamos a pasar. Es más, les cuento que voy a pasar la asistencia porque aquí me aparecen 153 personas y tengo todos los nombres. O sea, sí, yo no necesito pasar de uno en uno y decirles ahorita voy a tomar la asistencia. Yo ya la tomé. Y también más tarde me doy cuenta si efectivamente todos están conectados o no, porque cuando cierro la clase hay personas que se quedan todavía ahí, que son los que solamente conectan la máquina y se van. Entonces yo ya sé quiénes ahorita hay ya se salieron 3 y ahorita hay 153, ya sé quiénes se salieron. Entonces para eso no estamos molestando, porque aparte de eso yo creo que ya al nivel que estamos, con todo respeto les digo, la responsabilidad ya es de ustedes, porque ustedes ya son casi abogados. Yo no los voy a andar buscando, sino que más adelante pues se toman determinaciones, ¿sí? Diana Marisol Juárez López, ¿qué manda? Levantó la mano. Diana Marisol, y como que se le activó porque no quería hablar. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, licenciada, perdón, se me activó la manita. No tenga pena, no se preocupe, no tenga pena. ¿Alguna otra pregunta? Dice, aquí me hacen una pregunta, que si voy a compartir las diapositivas. Yo les dije que las diapositivas no se las voy a compartir. Lo que les vamos a compartir son
los documentos donde está un resumen del punto número 1, pero yo siempre les pido que ustedes entren a clase y estén copiando, porque, digamos, por decirles, el documento es el documento mártir, la diapositiva ahí, pero hay veces que a mí se me ocurre decir algo, pues, y entonces eso sí ya no va a aparecer en las diapositivas, por eso es importante que ustedes reciban la clase. Y eso puede ser pregunta de examen, lo que no esté en el material y usted lo vea. Exactamente. Ajá, así es. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a buscar, o les pregunto yo, ¿hay alguien de ustedes que quiere ser el monitor? ¿Qué hace ese monitor? Ese monitor recibe todas las dudas de los compañeros y nos las trasladan a nosotros. Les voy a pedir que no olviden poner su número de teléfono, que es importantísimo para que nos podamos comunicar. Buenas tardes, licenciada. Si gusta, yo podría apoyarlos. Bueno, Melary Andersi Monje Suárez, Willy. Usted puede platicar con ella en la noche, si me hace favor. ¿Cuál es el teléfono? Le voy a poner, deme su teléfono, Willy, se lo voy a mandar. Mejor que me lo deje ella, linda. Fíjense, compañeros, que hay algo bien importante también que quiero aprovechar. Ahorita le tomo su teléfono, Melary. Yo sí quiero suplicarles un favor, compañeros. Si se va a escoger a Melanie, a Dercy, mejor es más fácil, a Dercy, de monitora, sí quiero suplicarles que sea a favor de el enlace por medio de ella. ¿Por qué razón? Aquí está Willy, 4734. Sí, esto lo voy a meterme para... 4734. 4734. 7308. 4734-7308. Sí, yo la llamo ahorita en un momentito. Lo que quiero suplicarles, por favor, a todos los compañeros, su apoyo y colaboración y comprensión, es que no me estén escribiendo, porque no sé cómo lo detectan, pero no me estén escribiendo al WhatsApp. Por favor, el teléfono que tengo es de la institución que trabajo y me lo revisan. Y si me lo revisan, me voy al régimen, si ustedes escriben, porque voy a pedir autorización para que la compañera Monje entre al sistema del WhatsApp y que haga el enlace entre nosotros. Si me empiezan a escribir entre todos, o en los que quieran se les ocurra escribirme, yo los voy a tener que bloquear. Y no quiero hacer eso porque ese es una función del teléfono del trabajo. Entonces, para evitar tanto recargo en el WhatsApp, sí quisiera merecerles que sea a través de ella, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Bueno, entonces ahí nos quedamos hoy porque ya terminamos el punto número 1. Ellos se van a poner de acuerdo y ya el licenciado Willy le trasladará a Melary el punto número 1 y ya lo tendremos. Entonces, por favor les pido, yo me imagino que ya leyeron algo de la ley de la SAT, vamos a comenzar resolviendo un poquito de las dudas que podamos tener el próximo jueves si son tan amables. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Pasen feliz noche entonces y gusto de saludarlos. Que estén bien. Nos vemos, Willy, a la otra clase. Ok, feliz noche, compañeros. Feliz noche.